¿Alguna vez te has puesto a pensar que la guerra del siglo XXI no se está librando con tanques cruzando fronteras ni con misiles surcando el cielo? Es algo mucho más sutil, casi invisible para la mayoría de nosotros. Ocurre bajo nuestros pies, en la tierra misma. Es una imagen potente para empezar, y tienes toda la razón. Hoy en día, la verdadera batalla por el dominio global no es por territorio en el sentido clásico, es por lo que hay dentro de ese territorio. Estamos hablando de litio, cobre, níquel, tierras raras, esos elementos que suenan a clase de química aburrida, pero que en realidad son la sangre que corre por las venas de la economía moderna. Sin ellos no hay futuro tecnológico. Exacto. Y justo por eso quería que nos sentáramos hoy, porque ha pasado algo que, aunque suena a burocracia pura, podría cambiar el destino de México en las próximas décadas. Estados Unidos y México acaban de anunciar un plan de acción sobre minerales críticos. Suena inofensivo, ¿no? Como un trámite más, pero tengo la sensación de que detrás de ese comunicado hay una tensión geopolítica brutal. Inofensivo es la última palabra que usaría. Mira, para entender la magnitud de esto, hay que leer entre líneas. Lo que anunciaron funcionarios como Marcelo Ebrard y sus contrapartes estadounidenses es en papel una colaboración para mitigar vulnerabilidades en la cadena de suministro, pero en la práctica es Estados Unidos gritando auxilio. Se han dado cuenta, tarde, de que su transición energética y su seguridad nacional dependen casi totalmente de su mayor rival, China. Y ahí es donde México entra en la ecuación, no como un simple vecino, sino como la pieza de ajedrez que necesitan desesperadamente. Es fascinante y aterrador a la vez, porque, a ver, China lleva décadas jugando este juego, ¿verdad? Mientras Occidente se dormía en sus laureles, ellos no solo extraían, sino que aprendieron a procesar. Ahí está la clave, no es solo sacar la piedra del suelo. China controla más del 60% del procesamiento de tierras raras y domina la refinación de litio. Tienen a Estados Unidos en jaque. Entonces, cuando Washington mira al sur y ve a México, no ve solo tacos y playas, ve una tabla de salvación, ve una forma de romper esa dependencia sin tener que mover fábricas al otro lado del mundo. Pero aquí surge la gran pregunta, la que debería quitarnos el sueño. En este nuevo matrimonio por conveniencia, ¿México se sienta a la mesa como un socio igualitario o simplemente estamos entregando las llaves de nuestro subsuelo? Esa es la pregunta del millón, porque la historia de América Latina con Estados Unidos no es precisamente un cuento de hadas de cooperación mutua. Siempre ha habido esa asimetría de poder. Y ahora, con este plan, dicen que van a identificar minerales de interés mutuo en los próximos 60 días. Pero, ¿qué implica realmente esa coordinación? ¿Estamos hablando de desarrollo tecnológico para México o de volver al viejo modelo de yo pongo la pala, tú te llevas la riqueza? Tocas un punto neurálgico. Existe un riesgo real de caer en lo que algunos expertos llaman extractivismo verde. Es un término duro, pero necesario. Básicamente, se justifica la explotación intensiva de recursos en nombre de salvar al planeta, de la transición energética, de los coches eléctricos. Pero si rascas esa pintura verde, abajo encuentras lo mismo de siempre: comunidades desplazadas, consumo masivo de agua, contaminación de suelos, todo para que alguien en California pueda conducir un Tesla. Claro, es como ponerle un barniz moral a la depredación. Y me preocupa lo que mencionabas sobre las comunidades, porque sabemos que la minería en México ha sido históricamente brutal con los territorios indígenas y rurales. Si este plan con Estados Unidos no incluye reglas clarísimas, consultas reales y beneficios que se queden aquí, podríamos estar comprando un boleto directo a un conflicto social masivo. Sin duda. Y no olvidemos el contexto político actual. Tenemos un gobierno en México, ahora con la doctora Sheinbaum, que tiene una visión diferente, más nacionalista si quieres, sobre los recursos. Pero del otro lado, tienes la inminente sombra de una administración Trump que ve la diplomacia como una transacción de suma cero. Para que yo gane, tú tienes que perder. La presión para que México se alinee con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos va a ser asfixiante. Ya no es solo comercio, es seguridad. Para ellos, depender de minerales críticos es un riesgo existencial. Entonces, estamos en una encrucijada.
Por un lado, alinearse con Estados Unidos parece inevitable por nuestra integración económica, el TMEC y la geografía, que es el destino. Pero por otro lado, al hacerlo, ¿no nos estamos poniendo automáticamente en contra de China? ¿No es peligroso para México tomar partido tan claramente en esta guerra fría tecnológica? Es caminar sobre la cuerda floja sin red de protección. Si te alineas demasiado con Washington, pierdes margen de maniobra y te vuelves un satélite. Si coqueteas demasiado con China, arriesgas la estabilidad de tu relación comercial más importante. Pero aquí voy a hacer de abogado del diablo un momento. También hay una oportunidad gigantesca si se juega con inteligencia. A ver, explícame eso, porque hasta ahora el panorama suena bastante sombrío. ¿Dónde está la luz al final del túnel? La luz está en el valor que tiene México hoy. Estados Unidos está desesperado. Esa desesperación es nuestra mejor carta de negociación. Si el gobierno mexicano se planta y dice, de acuerdo, quieren nuestros minerales, pero no van a salir de aquí como piedras crudas. Queremos transferencia de tecnología. Queremos fábricas de baterías aquí. Queremos ingenieros mexicanos desarrollando los procesos, no solo operarios manejando excavadoras. Entonces la historia cambia. O sea, dejar de ser la bodega de materias primas y convertirse en una potencia de manufactura avanzada. Exactamente. México tiene el talento, tiene la infraestructura y tiene los recursos. La diferencia entre ser una colonia y ser un socio estratégico radica en la capacidad de decir no a las condiciones abusivas. Pero eso requiere una visión de Estado muy firme. No puedes negociar con miedo. Tienes que entender que en este momento ellos nos necesitan tanto o más que nosotros a ellos. Me gusta esa perspectiva, aunque requiere una habilidad política de primer nivel. Pero volviendo al tema ambiental, porque creo que no podemos soltarlo tan fácil. Mencionabas el agua. En el norte de México, donde están muchos de estos minerales, el agua ya es oro líquido. ¿Cómo concilias una minería intensiva necesaria para esta revolución verde con la realidad de un país que se está secando? Es la gran contradicción de nuestra era. Queremos salvar el clima global destruyendo ecosistemas locales. Es una paradoja cruel. Y ahí es donde la regulación tiene que ser de hierro. Si este acuerdo con Estados Unidos permite que las mineras operen con estándares laxos, o si se saltan las regulaciones ambientales mexicanas bajo el pretexto de seguridad nacional o urgencia de suministro, entonces el costo lo pagarán las próximas generaciones de mexicanos. No hay coche eléctrico que valga la destrucción de un acuífero. Totalmente. Y me hace pensar en lo que decías al principio sobre el petróleo. En el siglo XX, justificamos guerras, golpes de Estado y dictaduras por el petróleo. Ahora parece que estamos cambiando de Dios, pero la religión es la misma. Es una analogía perfecta. El petróleo definió el poder del siglo pasado. Los minerales críticos definen quién controla la inteligencia artificial, los sistemas de defensa, la red eléctrica del futuro. Quien controla el cobalto, el litio y las tierras raras, controla el siglo XXI. Y México está sentado sobre una mina de oro, metafóricamente hablando. El peligro es que, históricamente, los países ricos en recursos naturales no siempre son los más prósperos. A veces esa riqueza es una maldición que trae corrupción y conflicto. La famosa maldición de los recursos. Así es. Para romper esa maldición, necesitas instituciones fuertes y una estrategia que ponga el bienestar social por encima de la ganancia rápida. El documento del plan habla de precios mínimos y mercados justos, lo cual suena bien para protegerse de las prácticas depredadoras de China, que a veces inunda el mercado para quebrar a la competencia. Pero ¿quién fija esos precios? ¿Washington? ¿El mercado de Londres? ¿O tendremos voz y voto? Es que ahí está el detalle fino. La soberanía no se pierde solo cuando vendes una mina, se pierde cuando las decisiones sobre tu futuro se toman en una oficina en otro país. Y tengo la impresión de que la administración mexicana actual es muy consciente de esto. Han sido muy vocales sobre la soberanía energética. La pregunta es si podrán mantener esa postura frente a la presión brutal que viene con la revisión del TEMEC. Y no olvidemos que esto es parte de un chantaje implícito.
Estados Unidos suele mezclar temas. Si quieres que te vaya bien en la revisión del tratado comercial, necesito acceso garantizado a tu litio. Es un juego de póker donde ellos tienen muchas fichas, pero nosotros tenemos la carta que les falta para completar su jugada. Me queda resonando algo que mencionaste sobre la tecnología. China no solo extrae, procesa. Si México logra entrar en la fase de procesamiento, eso cambiaría la estructura económica del país. Pero, ¿es realista pensar que Estados Unidos va a permitir que México desarrolle esa capacidad? ¿No prefieren ellos tener el control tecnológico y dejarnos el trabajo sucio? Históricamente sí. Preferirían que nosotros pongamos el suelo y el sudor y ellos la patente y la ganancia. Pero la geopolítica actual es tan volátil que quizás no tengan opción. Si no ayudan a desarrollar esa capacidad en América del Norte, China seguirá ganando. Es posible que tengan que ceder tecnología a México simplemente para que la cadena de suministro funcione y sea competitiva frente a Asia. Es un momento único, una ventana de oportunidad que quizás no se repita en 50 años. Es fascinante cómo algo que parece tan técnico como minerales críticos, en realidad es el hilo conductor de todo: economía, medio ambiente, política exterior y hasta nuestra identidad como nación soberana. Absolutamente, no estamos hablando de piedras, estamos hablando de poder. Y la decisión que tome México en estos meses, cómo negocie cada cláusula de este acuerdo, definirá si somos protagonistas de la nueva economía global o si nos quedamos como espectadores viendo cómo se llevan nuestra riqueza. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos hablado de riesgos y oportunidades, de gigantes peleando y de México en medio. Si tuvieras que apostar, ¿crees que dentro de 10 años miraremos atrás y diremos, este fue el momento en que México despegó? ¿O diremos, fue otra oportunidad perdida? Quiero ser optimista, pero con cautela. Creo que tenemos las condiciones para despegar, pero el riesgo de que la urgencia política atropelle la planificación estratégica es altísimo. Mi esperanza es que entendamos que la verdadera soberanía hoy en día no es aislarse, sino integrarse al mundo bajo tus propias reglas. Si logramos eso, México gana. Si no, solo cambiaremos de dueño. Integrarse bajo tus propias reglas. Me quedo con esa frase. Amigos, esto apenas comienza. Los minerales ya están ahí, bajo tierra, esperando. Lo que hagamos con ellos depende de nosotros. Y como siempre, el diablo está en los detalles y en la negociación. Gracias por este análisis tan profundo. Al contrario, un placer desmenuzar esto y a los que nos escuchan no pierdan de vista este tema. Puede que no salga en las portadas todos los días, pero esa es la historia que está escribiendo nuestro futuro. Así es. Nos escuchamos en la próxima. Suscríbete y acompáñanos, porque el mundo está cambiando y solo los que entienden a tiempo deciden su futuro.